contestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Inicia una nueva etapa. Son нас крал. Que la fuerza del cielo nos acompañe. Como nuevo presidente de la República, Gabriel Boric Fonseca. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Bienvenidas y bienvenidos a Mextranjeros, el programa donde corresponsales internacionales nos hablan sobre los temas que más nos interesan. En esta ocasión hablaremos sobre la reforma al Poder Judicial y el paro de sus trabajadores, también sobre la detención del Mayo Zambada, las elecciones en Estados Unidos y en Venezuela. Acompáñenos a ver las portadas de este mes. El principal líder político del grupo Hamas, Ismail Haniyeh, fue asesinado en Irán tras una ofensiva israelí, horas después de que Fouad Shukr, un alto comandante de Hezbollah, muriera durante un ataque en Líbano. En consecuencia, Irán aseguró que habría represalias contra Israel, lo que elevó aún más la tensión en Medio Oriente. Por su parte, Hamas nombró a Yahya Sinwar, considerado el autor intelectual de los ataques del 7 de octubre, la nueva cabeza de su movimiento. La primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, renunció después de las multitudinarias protestas que exigían su dimisión y que resultaron en cientos de muertos. Las manifestaciones, encabezadas inicialmente por estudiantes, exigían una asignación de puestos de trabajo en el gobierno con base en méritos y no reservados a los hijos de los luchadores por la libertad. Dichas protestas se tornaron en contra del autoritarismo de 20 años del gobierno de Hasina, quien huyó del país. La antigua ciudad de Atenas se vio cercada por el fuego tras un incendio que en menos de 24 horas consumió más de 10.000 hectáreas de la zona y obligó a decenas de miles de personas a evacuar sus viviendas. Debido a los fuertes vientos y una de las peores sequías en la historia de Grecia, el incendio se propagó rápidamente y fue difícil de controlar a pesar de contar con el apoyo de brigadas de apoyo de Francia, Italia, la República Checa, Serbia, Rumanía y Turquía. Miles de personas salieron a la calle en la India para protestar por la violación y el asesinato de una pasante de medicina en el hospital de Calcuta. Profesionales de la salud del país iniciaron una huelga nacional que duró 11 días para exigir leyes más estrictas para proteger al personal médico y acciones legales severas contra quien resultara responsable del crimen. La Suprema Corte en la India urgió a los médicos en paro a que regresaran a trabajar y aseguró que se implementarán medidas inmediatas para garantizar su seguridad. El creciente número de casos de viruela símica en distintos países africanos y su propagación a otras regiones en Europa y Asia han generado una alerta alrededor del mundo. A lo largo de 2024 se han diagnosticado más de 14.000 casos y casi 500 muertes a consecuencia de este virus, en su mayoría en la República Democrática del Congo. El director general de la OMS declaró la situación como una emergencia de salud pública mundial, por lo que tendrán que establecer protocolos para su detección y contención, a fin de evitar que su propagación salga de control. Se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de Verano en la ciudad de París, un evento en el que participaron deportistas de 206 delegaciones en 32 disciplinas distintas. La ceremonia de inauguración se llevó a cabo fuera de un estadio por primera vez en la historia y utilizó el trayecto del río Sena como escenario para el desfile de los participantes. Estados Unidos se colocó en el primer lugar del medallero final, seguido de China. Por su parte, 4 comités olímpicos recibieron medallas por primera vez en su historia: Botsuana, Dominica, Guatemala y Santa Lucía. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este Mextranjeros mensual, donde les traemos toda la información de lo que ha sucedido en México y en el mundo en todo este mes. Quiero empezar con Víctor Flores García. Además, primera vez que vienes por acá, Víctor. Conmigo, por lo menos. Ah, contigo, sí, porque estoy regresando. Exacto, ya te había tocado con Yael, de El Salvador, corresponsal, periodista independiente. Cuéntanos un poquito qué nos traes el día de hoy, porque hasta libro nos traes. Exacto, porque gracias. De la vez anterior a la fecha que estuvimos en Mextranjeros, pues
me puse a trabajar en la recopilación de mi experiencia como corresponsal en América Latina, fundamentalmente los 16 años que fui corresponsal de France Press y en la mesa de redacción de América Latina en Montevideo, como jefe del Caribe en Venezuela, basado en Caracas, y esto es el resultado. ¿Cómo se llama? Así que el libro se llama La utopía pervertida y el subtítulo El germen de la división en América Latina. Lo he podido construir gracias a que en ese periodo pude cubrir el ascenso de muchas izquierdas latinoamericanas por primera vez al poder, comenzando con el caso del comandante Hugo Chávez, a quien pude entrevistar 4 veces. La primera vez en México, recién comentábamos con Adrián, que llegó a la toma de posesión de Vicente Fox. Y desde esa época empecé a acumular una serie de reportajes, entrevistas, análisis, investigaciones, documentación, que me permitieron construir todo un relato de lo que han sido este periodo de construcción de nuevos liderazgos, muy personalistas, muy acentuados en los hombres fuertes, con gran influencia popular, y este es el resultado. Así que estoy muy contento de estar de nuevo con extranjeros. Esta es mi casa, yo estudié en la UNAM. No, hombre. Yo soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿En dónde lo pueden encontrar? Ahora ya está en la librería de Coyoacán, Utópicas, por cierto. Y por internet ya está en Gandhi. Y gracias por el espacio de ofrecerlo a tu audiencia. No, hombre, al contrario, más bien lo leeremos pronto y además al ratito Y esto es para ti. Gracias. Al ratito nos platicará sobre lo que está pasando en Venezuela. Con todo gusto. También nos acompaña el día de hoy Adrienne Bart, es corresponsal de CBS News de Estados Unidos. Bienvenida, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Pues sí, creo que es muy del momento hablar de Claudia Sheinbaum. Y para mí, lo primero que hay que subrayar es la transigencia de que en México ya hay, o casi hay, una presidenta mujer y también sería la primera en América del Norte, ¿no? Independientemente de su afiliación de partido o de sus ideas políticas, Claudia representa el rompimiento del techo de vidrio. Ese techo invisible que no dejaba que las mujeres llegaban a la cima del poder y tener oportunidades iguales a cualquier hombre. Bueno, yo lo esperaba hace como 30 años como mujer periodista y finalmente llegó ese momento. Y bueno, en ese mismo espíritu sí me encantó que haya elevado el Instituto de Mujeres a una Secretaría de Mujeres. De ahí, ella dice que va a atender muchos diferentes temas, empezando con un problema que para mí es de los más graves que enfrenta México, que es la violencia contra la mujer. Y esta misma secretaría dice que también va a atender problemas económicos y sociales y me parece muy bien. Y bueno, pues si Claudia Sheinbaum no resuelve nada más en todo el sexenio, eso sería histórico, ¿no? Pero bueno, pues ella tiene muchos otros retos. Otro de las grandes sería la economía. Últimamente, en momentos apretados con la devaluación del peso y también la inflación. Y pues por eso creo que también es positivo su nombramiento de Marcelo Ebrard, porque Marcelo tiene amplia experiencia en relaciones exteriores y en temas como comercio internacional, que esta va a ser un tema de TEMAC y todo, que Marcelo conoce muy bien. Y pues finalmente en esta parte, pues me parece muy bien su nombramiento de Alicia Bárcena, que es una mujer con amplia experiencia internacional y es bióloga. Yo no lo sabía, lo chequé, y pues ella por eso comprende la amenaza que representa el calentamiento global
Y esa es uno de los temas muy importantes, otro reto, y por eso pues sí, estoy de acuerdo en ese nombramiento de Bárcena y pues ya falta por ver cómo le van en todos esos temas, ¿no? Ya veremos, tendremos que tener ahí el ojo bien puesto, como dices, con la secretaria Citlali Hernández, que es la que nombró para la Secretaría de la Mujer justamente, y con los demás nombramientos que mencionas, y también al ratito platicaremos sobre lo que está pasando en Estados Unidos con posiblemente una mujer presidenta. Por supuesto, tener 2 mujeres en Norteamérica. Exacto. También nos acompaña en esta ocasión Pablo Ferri, periodista del País, que también ya viene muy seguido por acá, y agradecemos mucho porque además el contexto político nacional, a pesar de que eres español, lo tienes muy, muy claro. Bienvenido. Sí, pues muchas gracias. Encantada de estar de nuevo con vosotros, vosotras. Yo quería llamar la atención hoy sobre algo que quizá ha quedado a la sombra de la victoria de Sheinbaum y la figura que representa como primera presidenta mujer del país, y es la llegada de una izquierda algo más de base al gobierno de la Ciudad de México. Poca gente se esperaba que Clara Brugada ganara con tanta solvencia en la capital. Y más allá de que sea una buena o mala noticia dependiendo de las ideas de cada uno, yo quiero llamar la atención sobre la composición de su gabinete. Y a partir de 3-4 figuras principalmente, ¿no? Yo creo que la figura de Encinas y su enésima reinvención es muy llamativa. Él va a ocupar una secretaría nueva que va a encargarse del ordenamiento territorial en la Ciudad de México, lo cual es bastante importante, me parece a mí. Y además teniendo en cuenta que él ya ocupó una cartera, digamos, tangencial, que era la de medio ambiente en sus inicios, hace muchos años ya. Y esta cartera, por lo que ha dicho Brugada estas semanas, va a ser importante porque entiendo que va a ser una megasecretaría que va a tener, digamos, que trabajar de la mano de movilidad, de la nueva Secretaría de Gestión del Agua, que también asciende a rango de secretaría, y la de Vivienda Pública, desde luego, ¿no? Y la capacidad de Encinas para negociar y para tratar de entender diferentes puntos de vista sobre la materia, ya no solo al interior de la Ciudad de México y los gobiernos de cada una de las alcaldías, sino de los municipios conurbados, sobre todo del arco norte de la Ciudad de México, ¿no? Desde el lado de Tlalnepantla hasta el lado de Texcoco y Chimalhuacán, pues va a ser muy importante, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el perfil de quien va a ocupar la Secretaría de Gobierno de la capital. O sea, César Cravioto, que nos puede gustar más o menos, pero desde luego tiene mucha experiencia en materia de negociación en la capital. Cravioto, antes de ser senador, que es lo que ha hecho estos años, estuvo encargado del Comité de Reconstrucción de la Ciudad de México después del temblor de 2017, tuvo que lidiar con cantidad de reclamos e intereses de los diferentes colectivos vecinales afectados en la época, y creo que puede ser interesante ver qué tal desempeño lleva él ahí, ¿no? Y luego, desde luego, la figura de Pablo Vázquez Camacho, ¿no? Pablo Vázquez Camacho fue el sustituto de Omar García Harfuch cuando quiso dar el salto a la política nacional. Bueno, primero quiso dar el salto a la precandidatura de Morena para la Ciudad de México. Había que elegir a alguien para sustituirlo. Eso era muy difícil, ¿no? Porque Harfuch había llegado casi que de rebote cuando el primer secretario de Sheinbaum salió por temas de corruptelas, y le salió muy bien a Sheinbaum la jugada, pero claro, era un perfil muy técnico, muy policial. Harfuch era un policía de carrera, Vázquez Camacho es un académico. Y por algún motivo, en una lógica de continuidad, por supuesto, Brugada decide, o le dicen, o le piden, debe ser una mezcla de ambas cosas, mantenerlo en el puesto. Y yo creo que es una buena noticia porque al ser Harfuch el secretario de Seguridad Federal, tiene que haber una compenetración completa con las autoridades de seguridad de la capital, ¿no? Entonces yo creo que por ahí esos tres perfiles son muy importantes. Desde luego hay otros muy importantes también, Julia Álvarez y Caza en Medio Ambiente. A mí me sorprendió, por ejemplo, el que ha elegido para Movilidad, un funcionario coordinador y asesor del Instituto Electoral de la Ciudad de México para Movilidad. Antes estaba allí un experto en la materia, Andrés Layú, ahora ponen un perfil más técnico, más de medrar en lo oscurito para que las cosas se arreglen y no haya problemas. Bueno, a ver qué tal sale. Pues muchas gracias, Pablo. También nos acompaña en este caso Joan Grillo, que es corresponsal de Reino Unido, de la BBC News, especialista en temas de crimen organizado, seguridad. Bienvenido. ¿Qué nota nos traes el día de hoy? Pues aquí estamos. Estuve en Inglaterra durante el verano, unos 6 semanas, y pues ya vi cómo está ahí, y muy triste después que pasó con los disturbios
El primer día de las vacaciones hubo unos niñas en una clase de baile y viene un tipo y lo ataca con cuchillo o machete, no está muy claro, y lo mata a 3 niñas en un baile de Taylor Swift. Y mata a 3, da lesionados como 7, 8 más. Sale primero la noticia falsa que lo atacó era un musulmán refugiado. Entonces la gente va saliendo, esto mueve en Twitter, incluso o en X, como dice. La gente va atacando mezquitas. Después sale pues que no era musulmán, sí era un hijo de inmigrantes de Ruanda. Muy triste la historia, incluso no sabemos mucho sobre el caso, si fuera familias que escaparon el genocidio en Ruanda y no se tiene una trauma este niño por eso, no sabemos, pero no sabemos bien, porque fue un chavo de 17 años que hizo este ataque. Pero que sale son disturbios por el país, en varias ciudades, más bien contra inmigrantes, contra musulmanes y contra la policía. No hay muertos, pero hay bastante daño. Lo van intentando quemar hoteles donde hay refugiados. Mucho pelea con la policía. De repente, en unos casos, atacando, buscando coches donde hay extranjeros. En Inglaterra hay muchísimos extranjeros, incluso muchísimos inmigrantes y refugiados. En Londres, incluso ahorita, son 40% de la gente que vive en Londres que no nace en Londres. Ha sido un cambio muy fuerte, muy drástico en el país durante los últimos 20 y 30 años. Yo creo que hay varios factores por qué la gente está saliendo. Si lo vemos, hay detenciones masivas y ha sido más de 1,000 personas ya, detenciones y procesados. Es una mezcla de gente, unos sí son de la derecha radical, pero yo creo que una minoría realmente que son gente como militantes de eso. Unos jóvenes hooligans, como que le gusta entrar a la pelea, el pleito, pero no tiene tanto ideología política. Pero otra mezcla de personas, incluyendo señoras de 40 años, 50 años que están haciendo la compra y de repente empieza o pensionados o otra gente, borrachos, que entra entre esta. Una cosa que salió fue muy fuerte el gobierno, incluso contra las redes sociales. Entonces, la gente que puso mensajes en Facebook, que ya están en cárcel, pero 2 años, 18 meses. Una señora, que es muy mala que puso ella, una señora puso en Facebook, una señora de 50 años, 53 años, y pone en Facebook, hay que quemar las mezquitas. Es algo muy malo a poner. Pero este mensaje lo dieron 18 meses de cárcel. Wow. Y no tienen ninguna prueba que esto realmente llega. Es un grupo de Facebook local y es un señor que cuida a su esposo. Igual sí es racista, pero entonces hay un poco de cuestión de eso. Pero muy triste que está pasando en Reino Unido, muy triste que está pasando en Inglaterra y creo que muchos más problemas que vienen. Y también, o sea, no solamente en Inglaterra, ¿no? O sea, tenemos que voltear a ver lo que está sucediendo como un contexto político internacional. Y yo creo que en Europa tiene problemas muy fuertes de esta cuestión muy fuertes, de varios asuntos que mucho de platicar de eso. Sí, pues nos vamos a tener que ir rapidísimo a un corte y no se vaya porque vamos a volver primero a hablar sobre la propuesta de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Y cómo no solamente esto se mueve en México, sino también como en los países de cada uno y cada una de nuestras invitadas sucede. Entonces, vámonos a un corte y regresamos en Extranjeros. Regresamos a Extranjeros y como les prometimos vamos a hablar de esta propuesta de reforma al Poder Judicial que viene previo a las elecciones por el presidente Andrés Manuel López Obrador y también por quienes conforman la bancada tanto en diputados como en senadores y que ha traído una reacción con sobre todo trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, quienes se fueron a un paro. Y para eso, Pablo, ¿nos puedes dar un poco de contexto y cómo está reaccionando este otro poder, ¿no? Sí, bueno, después de las elecciones de junio, Morena se encuentra con una supermayoría en el Congreso. Entonces, el plan de López Obrador antes de su salida del 30 de septiembre
es usar su nueva aplanadora legislativa para entregarle a Sheinbaum un país en el que el Poder Judicial no signifique un contrapoder como lo ha significado estos años, ¿no? Entonces, ¿el plan cuál es? El plan es que esta semana empezará a discutirse en comisiones o aprobarse en comisiones de la Cámara de Diputados para que a partir del 1 de septiembre, cuando inicia el siguiente periodo de sesiones, rápidamente, antes de la llegada de Sheinbaum el 1 de octubre, pueda estar la reforma cerrada. ¿En qué consiste más o menos la reforma? Bueno, básicamente en la elección popular de más de 1.000 jueces de aquí a 2027, 1.500. Desde luego, los magistrados de los tribunales electorales, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y centenares de jueces de distrito y de tribunales de circuito, ¿no? Todo federal, ¿no? También todo federal, pero la idea es que se replique igualmente que los poderes judiciales de cada estado lo repliquen también, ¿no? Entonces, la idea es que en 2025, o sea, el año que viene, organizado por el INE, se diera la primera elección y que en 2027 se diera la segunda, para que ocurra en 2 tandas, ¿no? Entonces, bueno, desde entonces pues la protesta de buena parte de la alta judicatura, es decir, de jueces federales para arriba, pues ha sido constante. Desde la semana pasada han empezado a haber paros, manifestaciones, marchas. Es verdad que no todos los trabajadores del Poder Judicial ni tampoco todos los jueces están con la idea de protestar, pero pues, sí es una cantidad importante. Y vamos a ver, yo creo que los 2 principales problemas, dado el contexto de México, sobre este asunto, yo creo que son 2. Por un lado, la creación de este nuevo tribunal de disciplina, no sé si se llama disciplina judicial o disciplina ordinaria judicial o algo así, que vendría a ser una especie de órgano de control y castigo de los jueces, o de premios, de premiación también en el caso de que lo hagan bien, ¿no? Pero el poder que podría acumular un tribunal así, y su posible filiación política dependiendo de quien esté gobernando en ese momento o quien ostente el poder político en general en México en ese momento, a mí me parece que todavía no se acaba de entender y puede ser complicado de contener a medio y largo plazo, ¿no? Eso por un lado. Y luego la idea de pensar, y yo entiendo que muchas de las críticas, sobre todo de Estados Unidos, pero también dentro de México, a la elección popular de los jueces es el papel que jugaría, ¿verdad?, el crimen organizado para tratar de imponer a una u otra figura de acuerdo a sus intereses, por las cuestiones legales que deban enfrentar X capitos en el futuro, ¿no? Es decir, temas del fuero federal, delincuencia organizada, delitos contra la salud, que son tráfico de drogas, portación de armas de uso exclusivo del ejército, etcétera, que son el tipo de delitos con los que suelen llegar estos personajes ante la justicia, ¿no? Es decir, si ya vemos que cada elección de representantes políticos desde el nivel local a nivel federal, pero sobre todo a nivel local, deja un reguero de muertos impresionante, y lo estamos viendo desde hace ya más de 10 años. O sea, ¿qué pasará cuando haya una elección de jueces? ¿Y por qué no debería repetirse un escenario parecido? Dado que el voto popular sería el que dirimiría quién se queda con la posición de juez, ¿no? Que además suceden las elecciones para presidentes municipales, para algunos alcaldes, ¿no? Sí, además se supone que va a haber límites y cortapisas para que un juez pueda utilizar dinero para hacer campaña, cosa que tendrán que hacer. Pero claro, pues, ¿qué capacidad van a tener los órganos de control de estas elecciones, los tribunales electorales locales, entiendo, y también el nacional, para ver que 1.500 jueces, bueno, 900 y 900, o 600 y 800, o los que toquen en cada vez, están cumpliendo con las normas a rajatabla, ¿no? Creo que eso es muy difícil. Entonces, bueno, sí es preocupante, ¿no? Desde luego también entiendo que el gobierno, o la intención del gobierno, o del régimen, ¿no?, porque al final ya estamos hablando de un régimen transaccional, el de Morena, es acabar con una serie de usos del Poder Judicial, sobre todo de las altas esferas del Poder Judicial, muy enraizadas en el nepotismo, en el tráfico de favores e influencias, etcétera, ¿no? Claro, ¿es la mejor solución la que se plantea ahora? Pues no lo sé, pero ahí queda. Y también que esta reforma no incluye muchos de los problemas que tiene el Poder Judicial en México, ¿no? Como los ministerios públicos, ¿no? La cadena de custodia, este tipo de cosas. Sí, justamente parece que habría que comenzar con el diagnóstico que hay desde los promotores de la reforma, que es el oficialismo, el propio presidente,
que considera que hay un régimen de corrupción. Y combatir la corrupción no pasa en primer lugar por los jueces. Sabemos las falencias de las fiscalías, de las policías de investigación, la construcción de los casos. La impunidad en este país, por los años que he cubierto México, no pasan necesariamente, no comienzan con los jueces. Los casos de corrupción comienzan en la fragilidad de los sistemas de investigación policial, en las fiscalías, que son bastante débiles, construyen malos casos, se caen. No es que los jueces digan quién es libre o no con base en sus propios juicios, sino con base en los expedientes. Y ahí yo creo que ese argumento habría que revisarlo porque vale la pena, ¿no? Es parte del problema. Creo que con una cosa que me llama un poco la atención de eso, que es complejo el debate sobre los jueces, pero en la cobertura que lo damos como extranjeros, creo que hay que tener un poco de cautela con eso. Una cosa porque está llegando, o ha tenido mucho, incluso en medios de mi país, de Inglaterra, pero también medios de Estados Unidos, una postura desde mucho tiempo muy anti de AMLO y muy anti Morena, y diciendo que es como ponen en peligro, y esta afecta a los mercados y la inversión. Es un poco, a veces un poco una postura, que sea hay bueno y malo, pero a veces te pone como una postura fuerte y un poco, a veces como dramático, ¿no? Ya es dictador, ya no hay democracia en México. Y con esta está pasando lo mismo, ¿no? Pero es como a veces también, aparte de es como, no fue dictador antes, pero mira, llega Morena gana la elección, gana un apoyo muy fuerte a sus programas. Podría ser malo poner los jueces en voto popular. Tampoco funciona ahorita los jueces en México. Como si un sistema disfuncional, igual reemplazando con otro sistema disfuncional, podría ser. Pero no es tampoco tan autoritario poner jueces en voto popular. Es como, pues, al final la gente puede votar. Podría ser, no es buena idea, pero tampoco es decir que ya terminó la democracia en México y la dictadura, y un poco tener este tono con las notas o con la cuestión de, porque también de repente dicen las cosas de inversiones, no hay que sacar billete de México porque ya está. Sé que podría, el miedo que se termina esto como Venezuela. Ese es el miedo. Pero hay que tener cautela, cobertura, en mi opinión. Sin embargo, yo creo que no podemos discutir esto sin notar la reacción que hubo del gobierno de Estados Unidos, del embajador en México, Ken Salazar, hacer unas declaraciones quizá un poco fuertes, diciendo que esto podría perjudicar la relación comercial en particular. ¿Por qué? Porque son jueces federales que tienen que hablar de un posible renegociación del TEMEC, entre muchas otras cosas. Y bueno, toda la polémica que siguió después de los comentarios del embajador Salazar. Y bueno, pues sí, también es buen momento para precisar que ha habido misinformación circulando en México, en las redes sociales, de que en Estados Unidos elegimos los jueces. Bueno, no, solo los jueces estatales. Los jueces federales son nombrados por el presidente y después tienen que pasar a aprobación en el Senado. Y estas audiencias son públicos y se han convertido a veces en telenovelas totales, pero finalmente, si queda aprobado, el juez federal o más bien los magistrados, ¿no? Las audiencias tienen su puesto de por vida. El caso que recién fue la de Ruth Bader Ginsburg, que murió en el magistrado como a los 90 y tantos años. Entonces sí es distinto. Solo tenemos elección popular en cada estado y no a nivel federal. Y es curioso además que no se plantee, perdón que te estaba pensando ahora, porque justo en Estados Unidos sí se elige a los fiscales, al prosecutor, ¿no? Al fiscal de distrito. Ahí sí hacen campaña y todo. ¿Es así o no?
Sí. Sí, ¿no? ¿Y por qué aquí no se ha planteado, por ejemplo, esa posibilidad? O sea, ¿por qué solo de los jueces, no? Interesante. No, claro, porque decir, no, bueno, es que vamos a cambiarlo todo, pero solo con los jueces. ¿Y por qué no planteamos el eje también a la figura del fiscal del Estado, no? Y ahí habla básicamente de este conflicto que tiene el gobierno federal contra el Poder Judicial. Exactamente, porque al final, por mucho que las fiscalías ahora supuestamente sean autónomas, la connivencia del fiscal con el gobernador o del jefe de gobierno sigue siendo evidente. Sí, una buena contribución la de Adrián para comparar con la realidad de los sistemas de elección del Poder Judicial en otros países, traería el eje hacia otros ejemplos, al único que hay en América Latina, que es Bolivia, y la única referencia concreta que podemos medir. Y la experiencia no ha sido muy feliz, porque politizar la justicia no es el camino que le permitió a Bolivia salir del problema que también se está tratando de resolver acá. Sí, crisis contra crisis lleva a Bolivia. Nos tenemos que ir a un corte, pero seguramente seguiremos hablando de este tema, porque bien, como decía Pablo, apenas está empezando la discusión. Y en el siguiente bloque vamos a hablar sobre la detención de Ismael El Mayo Zambada. Creo que Joan nos puede ayudar a tener un panorama muy importante de esto. Regresamos. Regresamos a Extranjeros y la verdad, antes de dar un preámbulo, mejor les voy a dar el micrófono a ustedes porque queremos hablar de la captura de Ismael El Mayo Zambada y seguramente tienen mucho que platicarnos. Joan. Bueno, ya pasó este evento, la captura del sexenio del narco más importante, el Mayo Ismael Zambada, que todo el mundo conoce, pero pues ya un narco que tiene 76 años, 50 años, más de 50 años como narcotraficante y nunca en el bote, nunca en el reclusorio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando de repente llega a El Paso o cerca del Paso en el aeropuerto, junto con un hijo de Joaquín Guzmán, que se llama también Joaquín Guzmán, el hijo del Chapo, y llegan al aeropuerto y sale ¿cómo? ¿Por qué? Entonces, primero sale una versión que no es muy creíble, que dice que no, pues el Mayo le hizo una trampa. El Joaquín Guzmán, el hijo de Chapo, está trabajando con los agentes de Estados Unidos, le hace una trampa. Y dice que vamos a subir un avión para ver unas pistas. Y de repente llega en Estados Unidos. Sale en muchos periódicos como la versión oficial. Y no tiene mucho sentido. Incluso para el sentido común, pero alguien que conoce algo de narcotráfico no tiene sentido eso. Entonces mucha gente sale, no, pues se entregó él mismo. Y también mucho narcoperiodista, si podemos usar esta palabra, que tiene mucha experiencia. El Mayo es tan poderoso que si él se está capturado es porque él lo quiso, se entregó. Pero luego me llega una versión, con otro compañero, un buen periodista que se llama Juan Alberto Cedillo, de un ex jefe de seguridad del Mayo Zambada que está en el reclusorio. Que dice, no era así. Fue una trampa, una traición de Joaquín Guzmán, pero fue en una casa en Culiacán, que lo va a una junta, está enfermo y está ahí viendo médicos en Culiacán, pero está baja de la sierra, el Mayo, que le lleva a una junta junto con un político o con políticos, incluyendo un político de Sinaloa, que se llama Héctor Melesio Cohen, y con otros personajes del cártel de Sinaloa, para hablar de varias cosas. Ahí lo da una golpiza, lo agarran y secuestran sus guardaespaldas y lo llevan. Luego sale el abogado diciendo algo lo mismo. Entonces lo publico, tengo una página y lo publico esta versión, que se pone un poco de presión, se sale bastante esta versión. Y hay discusión de qué pasó, qué era. Luego va más fuentes apoyando esta versión. Va el abogado con una versión escrito que apoya con más detalles esto, incluso el lugar de la captura. Sale los agentes federales en Estados Unidos, cambian después que sí fue algo de violencia.
Y después salen los fiscales federales en México, apoyando lo mismo, y están acusando a Joaquín Guzmán de secuestro o incluso traición a la patria, porque está agarrando a alguien en México e entregándolo a Estados Unidos. Todavía hay muchas preguntas de esto. ¿Qué pasó? Las implicaciones y qué va a pasar. Entonces, bueno, todavía tengo la mente abierta, creo que hay más apoyo a esta versión, pero con esta cuestión del narcotráfico en México, hay que pensar que más sabe es mal informado. Entonces hay que siempre tener la mente abierta. Si fue algo, una entrega y está haciendo un cortina de humo, pero sí creo que se parezca una traición y una forma de secuestro que le lleva a otro país. ¿Qué papel tenía Estados Unidos en eso? Si hubo agentes de Estados Unidos en Culiacán en eso, o si lo pusieron logística, o si incluso dijeron, porque dice que tiene 4 años hablando los agentes de Estados Unidos con Joaquín Guzmán. Entonces ellos dijeron a él, ok, él dice, te puede entregar el mayo, ok, está bien, viene a este aeropuerto. Entonces están cómplices en un secuestro en México y llevando a alguien ahí sin extradición. Esto podría ser en el juicio, un factor en el juicio. Aunque en el año 90, personas secuestraron en México un doctor que fue parte supuestamente fue parte del, acusados de ser parte de la ejecución del agente de la DEA, Quique Camarena. Lo secuestran en México, curiosamente, casi el mismo aeropuerto, casi la misma hora, a las 4 de la tarde. Entonces lo ves algo así como repetición de datos así, como modus operandi. 2 cortes lo dice que esto no es válido y no puede ser juicio con esta captura. La Suprema Corte dice que sí, está bien, no hay problema. Luego lo sueltan por falta de pruebas, pero dice que está bien, que lo puede secuestrar a alguien en México. Y llevarlo. Después de esta decisión, muchos países dicen que no está, incluyendo México, pero muchos otros países, incluyendo Canadá y otros países, dicen que no está bien. ¿Cómo es posible ilegal que puede secuestrar a alguien, incluso que sea un narcotraficante o matón, y llevarlo a otro país? Bueno, están intentando llevar al Mayo a Nueva York, al mismo juicio, el mismo juez que García Luna. Fue en contra de García Luna y fueran contra el Chapo. Está intentando pelear eso. Vamos a ver, si él tiene mucha información de muchos políticos en México, no hay muchos secretos de eso. Pero también no sé si él pueda llegar a un acuerdo, porque al final tiene 76 años y quieren poner en el reclusorio. Y está enfermo, ¿no? Y está enfermo. Sí. Y ahorita no está pasando bien, creo que allá. Sí, creo que ese es el tema. Lo que menciona Jan es muy interesante. Que sea un personaje de esta magnitud a los 76 años, pone la atención en lo que siempre ha sido la fascinación de la cobertura del tema del narcotráfico, no solo en México, sino en América Latina, la narcopolítica. Es decir, el tema no ha sido simplemente un tema aislado de crimen organizado, sino que un tema que se ramifica hacia las estructuras del poder en América Latina. Bueno. Así fue en Colombia, así ha sido en países andinos, así ha sido en todo. México se había mantenido como relativamente distante de esa contaminación del crimen organizado en la política, pero la narcopolítica ya podemos decir que es un asunto de cobertura para toda la prensa extranjera, lo es cotidianamente, y la prensa nacional también. ¿No estás de acuerdo, Jan? Sí, ese es otro dato que es importante. Después que sale en la cuestión del abogado, que supuestamente iba a ser en la junta que llamó, que lo agarró en mayo, iba a ser el gobernador de Sinaloa, el señor Rocha. Sí. Y entonces se puso un problema político fuerte y contra Morena. Es interesante un poco la forma que el gobierno de AMLO ha sido muy cauteloso con este caso. No ha sido como acusando tanto a Estados Unidos, pero en tanto un poco a la defensiva con la cuestión de las acusaciones de narco y todo eso. Justo, Pablo, te iba a preguntar si tenías como esta idea de el papel de México.
Vamos a ver, yo creo que hay dos puntos aquí que son centrales a mi entender. Por un lado es cuando Estados Unidos quiere, Estados Unidos hace, y el éxito de sus autoridades de law enforcement y demás en la desactivación de parte de la estructura del cártel de Sinaloa en los últimos 2 años ha sido pues, perfecta, ¿no? O sea, han detenido a Ovidio Guzmán, han detenido a Joaquín Guzmán y han detenido al Mayo Zambada. O sea, quedan como 2 cabezas, ¿no? Y si lo comparamos con 7 o 8 años para atrás, pues tenemos que sumar a Joaquín Guzmán Loera, a Damaso López, etcétera, ¿no? Bueno, también al Nini, al jefe de sicarios de los Chapitos. O sea, han detenido un montón de gente, ¿no? Y por lo que vemos, poco ha tenido que ver México con buena parte de todas estas detenciones. Y luego hay otra lectura que me parece que vale la pena hacer, que es qué va a pasar después, ¿no? El otro día las autoridades de Sinaloa mencionaban que desde el evento este esperpéntico de la entrega de Joaquín Guzmán y el Mayo Zambada habían muerto ya 10 personas relacionadas con alguna parte de las estructuras de lo que se conoce como cártel de Sinaloa, ¿no? Sin ir más lejos, el fin de semana pasado aparecieron muertos, torturados, maniatados 2 personajes al parecer bastante potentes en el tráfico de fentanilo de México a Estados Unidos, que eran los hermanos García Corrales, ¿no? Estos 2 tipos aparecen en un pueblito entre Mazatlán y Culiacán. El Departamento de Justicia de Estados Unidos los tenía en la mira desde hacía por lo menos 2 años por la producción y el tráfico de ingentes cantidades de fentanilo y el tráfico de armas desde Europa a México, entiendo que vía Estados Unidos también. Entonces, ¿qué va a pasar, ¿no? Ahora en lo que era el cártel de Sinaloa, si es que se le puede seguir llamando así después de esto, y qué consecuencias va a tener? Y yo creo que eso en realidad casa con el principal o la principal preocupación del gobierno de México, por lo menos en tiempos de López Obrador, y entiendo que con Sheinbaum pues más o menos era parecido, ¿no? Es decir, nosotros pensamos, entendiendo que nosotros es el gobierno de México, que más vale que todo esté tranquilo que se empiecen a matar entre todos, ¿no? Desde luego mucha gente ha dicho, no, es que como el López Obrador habló con la madre del Chapo, eso significa que el gobierno de México está dejando hacer al cártel de Sinaloa, pues quizás se puede leer desde un punto de vista simbólico así, pues no sé. Pero en todo caso, yo sí creo que el gobierno de México, este gobierno de México, sí prioriza la tranquilidad y la pax narca frente a otro tipo de escenarios, y creo que esto que ha ocurrido con el Mayo Zambada y con Joaquín Guzmán López, desde luego no forma parte de la hoja de ruta marcada por ellos para sus objetivos. Nos tenemos que ir a un corte, pero justo en el siguiente bloque regresaríamos con la parte de Estados Unidos, elecciones, también Venezuela y elecciones, pero creo que se entrecruza un poco también con lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Lo que está sucediendo electoralmente en Estados Unidos. Vámonos rápido a un corte y regresamos. Regresamos a Extranjeros y en este bloque, aunque breve, queremos dedicarlo a la parte electoral de Estados Unidos y de Venezuela, principalmente ambos de ustedes tienen mucho que contarnos. Venga, Adrienne, platícanos. Vaya verano que hemos tenido en Estados Unidos en la política, empezando con el atentado contra Trump. Creo que esa no va a ocupar finalmente un lugar tan transigente en la historia, pero digo, pobre señor, qué susto, ¿no? Pero esa pasó rápido de las primeras planas. Yo, como Joan, pasé mis vacaciones en mi país, igual 6 semanas, y en todo sentado después de la cena, la conversación, que si Biden va a renunciar. Y si finalmente lo hizo, y este es un momento histórico. Digo, todavía no sabemos si va a terminar en la elección de Kamala Harris, pero después de que Biden toma ese paso valiente, difícil, y como un autosacrificio que pocas políticas de nuestros tiempos lo hacen, viene la Convención Democrática, en donde es una junta de estrellas de rock, donde tenemos los Clinton, los Obama, y tenemos Stevie Wonder, unos verdaderos estrellas de rock, tenemos Lil Jon, el rapero, y finalmente hasta Oprah Winfrey, ¿no?
Y bueno, la estrella principal, Kamala Harris. Se siente que realmente el momentum en esta elección ha cambiado. Y pues sí que Trump anda muy asustado en esos momentos porque pensó que iba a enfrentar Joe Biden y ahora él es el hombre más grande, el candidato no solo más grande ahora, pero en toda la historia. Es casi un cambio total. Y bueno, de Kamala, pues un poco qué sería diferente con su política económica. Yo creo que no mucho, pero sí ella ha salido a mostrar al mundo quién es, de dónde viene, y aparte de que sería la primera mujer presidenta, cosa que todavía no puedo yo captar bien, ¿no? Pero sí sería la primera, aparte ella es la primera de color, y también comparte con muchos latinos y otras personas de que ella no fue inmigrante, pero es hija de inmigrantes, su mamá vino de la India. Y la experiencia esta que ella vivió creo que le va a hacer entender mejor la situación de la migración. En economía, básicamente seguir muchas políticas, ¿no? Y pues yo no sé cómo Claudia Sheinbaum llevaría con cualquiera de los dos. Una relación. Me dijeron personas cercanas a ella la noche de la elección, en ese momento pensamos que era seguro Donald Trump y decían, no, pues ella es muy inteligente, es muy prudente, lo va a saber manejar. Pero ahora eso también cambia el mundo de posibilidades de tener dos mujeres aquí. Y bueno, pues falta ver qué sucede y yo me voy a dar apuestas. Ahorita en mi medio tenemos a Kamala arriba 3 puntos, pero en los estados batalla, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, ahora Arizona, quizá Georgia, Norte Carolina, es donde tiene que ganar. Ahí está la batalla y algunas encuestas marcan 50-50. En esos lugares. Sin duda seguiremos con este tema hasta que sean las elecciones y después cómo será la relación con México, pero Víctor, me gustaría cerrar contigo para que nos hables o nos des un esbozo breve de lo que sucedió en Venezuela y lo que está sucediendo todavía en Venezuela. Muy bien, brevemente voy a tratar de concentrarme en 3 puntos. 1, cómo llegamos hasta este momento electoral en Venezuela, no solo en la coyuntura reciente, la negociación que condujo a construir estas elecciones. 2, ¿cuál es el significado político, ideológico que tiene para los espectros de izquierdas latinoamericanas, que son bastante amplios? Y 3, cómo encontrar un camino para una solución a esta crisis, que no es una crisis reciente, es una crisis profunda, larvada a lo largo de 25 años de gobiernos del chavismo. En primer lugar, ¿cómo se construyó el poder chavista? Un poder carismático alrededor de un líder en un momento en el que el sistema político venezolano, 4 décadas de democracia, una de las democracias más estables en América Latina, abren el juego a otro tipo de liderazgos. Un militar golpista se levanta en ese momento, gana las elecciones, se vuelve muy popular y empieza a construir un liderazgo personalista, autoritario, con una enorme base popular de simpatía, levantado sobre una ilusión. Por eso el título de mi libro es una utopía muy aplaudida, que genera una enorme ilusión, porque había problemas que la antigua clase política de los 40 años de democracia venezolana no habían podido resolver. Siendo un país monoproductor de petróleo, los factores de corrupción, mala distribución de la riqueza eran bastante crónicos. Sobre esa base se levanta el discurso del chavismo. En segundo lugar,
cómo esto se empieza, es el primer gobierno de izquierda que llega, cómo esto empieza a generar una expectativa en América Latina. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Néstor Kirchner, de entrevistar al Pepe Mujica. En mis años de recorrer América Latina he conocido todos esos liderazgos antes de llegar al poder. Yo estuve la noche que ganaron las elecciones por primera vez la izquierda uruguaya, estuve sentado a la par de Pepe Mujica, que tarareaba un tango, por ejemplo, ¿no? Y después lo entrevisté, fue fascinante. ¿Qué puedo decir sobre eso? Que el caso de Venezuela es una piedra de toque para que todas las izquierdas tomen una postura alrededor de una crisis decisiva. Es decir, hay izquierdas democráticas y hay izquierdas autoritarias. Las izquierdas autoritarias ven con simpatía el actual régimen de Maduro. Las izquierdas democráticas, ustedes lo saben, pienso en Boric en Argentina, pienso en Chile, lo siento. La izquierda uruguaya es muy democrática, muy abierta, muy pluralista. Es decir, hay izquierda, pienso inclusive en el presidente Lula, que es un demócrata, que después de haber gobernado fue a la cárcel por corrupción, pagó unos años en prisión, volvió y ganó. Es decir, es alguien que se ha sometido a las instituciones. Es otro tipo de liderazgo democrático, sin ese perfil autoritario que tienen estos otros gobiernos. Y pienso en Nicaragua y pienso en Venezuela, concretamente. Entonces, con esa acumulación histórica de un cuarto de siglo, se llega a este momento, es muy larga la negociación, pasan por México, vinieron a negociar a México, Barbados, Doha, hasta que al fin más o menos el gobierno acepta una candidatura, ¿no? Se niega a que María Corina sea la candidata, tiene que irse cambiando los candidatos, no le gusta este, no le gusta el otro, y ven que a Edmundo González Urrutia pues es un diplomático casi en retiro al que le podemos ganar, y no esperaban este desenlace. ¿Qué pasa? Que con la experiencia de crisis anteriores habría sido muy naif para la oposición meterse a un proceso electoral sin prepararse. Ellos sabían que tenían que preparar y si ganaban demostrar su triunfo, es decir, no solo ganar sino probarlo, y para eso hubo una enorme operación popular inmensamente eficaz para hacerse de las actas. Ustedes saben que el voto electrónico permite imprimir en la noche electoral y obliga a que se imprima el resultado y esos papelitos vayan a todos los contendientes, no solo a la autoridad electoral. Y esos papelitos llegaron a donde tenían que llegar, en lanchas, en los brasieres de las mujeres, escondidos, porque en la noche hubo operación masiva para impedir que llegaran esas actas. Eso ya lo sabemos, digamos, ahora lo podemos decir, pues en aquel momento. Terminaría con esto. Yo me preguntaba, antes de la elección, hay una cosa que yo no sé. ¿Cómo va a actuar el gobierno y cómo va la oposición a defender el resultado? No lo sabíamos, ahora lo sabemos. Lo que se dijo fue, hubo un hackeo en Macedonia, etcétera, un asunto que hasta el día de hoy no sabemos, y en ese momento se abre un escenario para que, termino con esto, se abra la posibilidad de encontrar finalmente una solución negociada a una crisis muy profunda. Que no estamos hablando quién ganó, porque ese no es el punto. El punto es cómo ese país va a volver a reconstruir su institucionalidad democrática desarticulada. Ahí entra a jugar un papel idealmente la diplomacia brasileña, la diplomacia eventualmente colombiana y mexicana, que está un poco rezagada, atrás de Itamaraty, que es el polo diplomático brasileño, y asociado con otros esfuerzos diplomáticos, eventualmente europeos, estadounidenses. Se requiere que ese país encuentre una salida negociada, estable y prolongada. Lamentablemente ya nos tenemos que ir, pero también seguramente seguiremos con este tema y seguramente te invitaremos, Víctor, para que nos platiques un poco. Con todo gusto. Muchas gracias a todos y a ti, Adrián, por acompañarnos. Recuerden que el próximo mes andaremos por acá en Extranjeros, el último viernes del mes.